Hola, Hugo Machiavelli. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a arrancar con el acto de ayer? No, vamos a arrancar, en realidad, después nos metemos en el acto porque fue un escándalo lo del acto, claramente un desatino más del gobierno que no puede cumplir con sus propias normas. Aparte, un ratito antes había estado el Matías Lamens acá mismo diciéndonos que tenían que controlar el aforo, que no iban a permitir imágenes como las que se habían visto el fin de semana pasado. Es incomprensible. No había pasado ni una hora. Es incomprensible. Ayer Todos los Zapaz decía que ella no es parte de la organización, pero estuvo ahí. Es decir, sí, se lavó las manos. Bueno, después nos metemos en la causa. Está bien, pero vos vas ahí y vos suponés que eso está cuidado, ¿o no? Claro. Bueno, ahora lo hablamos, pero vamos con esto. Es la exhibición de un episodio del gobierno. Esto, te diría que es más de fondo, merece algunos comentarios importantes. Primero, el Tribunal Oral Federal número 8 le concedió 6 audiencias a los imputados en el memorándum de entendimiento con Irán, entendiendo de manera, no sé si arbitraria, pero al menos sin precedentes, que en esas audiencias podría determinarse lo que finalmente pasó. Todos coincidían en general las fuentes en que se iba a determinar que no había delito, que fue algo parecido a lo que había dicho Rafecas. En este caso el fundamento de 387 fojas tiene algunos elementos interesantísimos. Hacen alusión a los griegos, incluso mencionan la publicación del cohete a la luna de Berbisky. Tiene momentos insólitos. Pero, ¿por qué no hay delito? Eso bueno, ellos dicen que no se termina de configurar un delito de encubrimiento, en este caso a los que están acusados de haber volado la AMIA. Con lo cual, esto demuestra que la Argentina, con este fallo, tiene una impunidad crónica. Porque en definitiva, más allá de los intersticios y de la lectura fina del fallo, que es interesante, por cierto, y está publicado y hay que hacerla, hay que analizar el fondo de la cuestión. Cuando Bonadío, tal vez en un exceso por traición a la patria, imputa y procesa a Cristina Fernández y a otros, ¿no? Mena, el segundo de Justicia, Youssef Khalil, Delía, Esteche, las escuchas que hay alrededor, los acuerdos en donde están diciendo vamos a acompañar un acuerdo con Irán, lo que Bonadío señaló, algunos periodistas tuvimos la posibilidad de hablar con él personalmente y se lo preguntamos, buscando información, este es nuestro laburo. Bonadío decía, el problema del memorándum es que, salido Chávez de la escena política, hay en Cristina Fernández una idea de ser la nueva líder de la región. Bueno, ahí está. Es muy importante eso que decís porque es muy difícil entender esta jugada del gobierno de Cristina sin el contexto internacional. Totalmente. Polarizado como está, ¿no? Totalmente. Como estaba en aquel entonces. Sí, con la crisis energética en el medio. Sí. No, pero además con esto que dice un liderazgo. Exacto. Cuando muere Chávez, Castro estaba grande, ¿no? Exactamente. Y le dicen que Lula, incluso ha sido, según muchas fuentes y de reuniones de la geopolítica, esto se lo analiza a nivel internacional, que le dijeron a Cristina Fernández que ella podía transformarse en una nueva líder de un eje antiimperialista que tuviese a la Argentina como un lugar en el mundo determinante para cierta política que inclusive podía vincularnos con China, hecho que ocurrió, con Rusia, es decir, esta idea que lleva al memorándum, porque lo que denuncia Nisman en definitiva, ¿qué fue? Que detrás de este acuerdo insólito, la Argentina no tiene antecedentes de acuerdos de esta naturaleza, no estaba lo económico como es lo que aparece emergiendo del iceberg, ¿no? Acuerdos económicos con Irán, que no hubo nunca después. Esto va de suyo, no hubo nunca. Sino que en definitiva había cierta complicidad, encubrimiento, dijo Nisman, eso es lo que toma Bonadío, con la convicción, él lo decía absolutamente, con la absoluta convicción para procesar, porque esto es lo que determina la solvencia de un juez que se anima a ir contra el poder en ese momento, de procesar a todos estos imputados. ¿Sabés qué es lo más relevante de todo esto? Es algo político, desde ya la parte judicial, ¿no? Y el dolor que generó el ámbito, pero lo político es cómo viró la opinión del presidente. Tenemos ¿Pero a vos te sorprende? Y la verdad que en un tema tan sensible, tenemos la opinión del presidente. Él había sido muy taxativo sobre el rol de Cristina en esto, sí, a ver. Con un problema institucional, yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables, que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, estatizando Chicones.
y el segundo el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. El delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Días atrás escribí en el diario La Nación un artículo que hablaba de esto, ¿no? Que hablaba de que finalmente el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán. Está explicado impecable. Más claro imposible, Por ¿no? un profesor de Derecho. Más claro imposible. Hasta citaba a La Nación, mira. Pero por supuesto... No, es que era una nota de él, creo. Sí. Pero además es muy contundente. ¿No lo citan a Alberto Fernández a declarar antes de dictar esta inexistencia de delito? 300 personas, ¿no? Estaban Pero 300 esperando para testigos, las escuchas telefónicas, ¿te acordás que se difundieron de cómo eran los acuerdos? ¿Cómo se hablaba? Vos es que gente cercana incluso a Delía habían hecho toda una maquinaria a través incluso de periodistas convocando a que adhirieran a esta idea. Fíjate, estas son algunas de las causas en las que Cristina aparentemente logra lo que muchos decían es su gran plan, por eso pone a Alberto Fernández, digo porque ella lo elige como presidente. En dos ya logró el objetivo. En Dólar Futuro fue sobreseída, en Memorándum con Irán también. Claro, son dos, algunos dicen son las dos causas... Eran las dos causas más débiles, más digamos. políticas, claro, más políticas, menos judiciales. Pero hay otras, sobre todo en este listado, que le preocupan y mucho. Te diría que son de las tres, hay dos que todavía no empezaron. Obra pública está en marcha. Ahí, atención, porque el año que viene va a haber sentencia. En épocas donde declaran empresarios ahora como testigos. El otro día es interesante, hubo un testigo, se difundió muy poco, nosotros lo contamos, que declaró y dijo que en el domicilio de Lázaro Báez se recibía correspondencia de Cristina Fernández y un impuesto que empleados de Lázaro Báez fueron a pagar y que a él le constaba. Bueno, ese juicio tendrá... Ahora repasamos lo que le queda a la expresidenta, pero me quedo pensando en la imagen y la palabra del presidente. Y de paso le damos la bienvenida a Gila, que va a estar con nosotros analizando estas cuestiones. Gracias, Gila. Al revés. Yo quería, en la ciencia política, una palabra desdecida o desdicha, perdón, años después, pocos años después, por un jefe de Estado, ¿tiene alguna repercusión, algún impacto en la opinión pública? Bueno, es que, a ver, ahí hay una cosa básica que tiene que ver con uno de los problemas que tiene hoy el presidente, que es el problema de la credibilidad, ¿no? Digamos que yo te diría que es hoy por hoy uno de los principales problemas que afectan la gobernabilidad. Hoy el presidente tiene una credibilidad de 3 de cada 10 argentinos están ahí todavía en un vínculo todavía de confianza, y después tenés 7 de cada 10 argentinos que no tienen confianza en la palabra presidencial. ¿Se puede gobernar con una palabra tan cuestionada? Bueno, yo creo que es uno de los problemas que hay dentro de la escena política actual. Y me da la impresión de que, bueno, esos dimes y diretes, decires y desdecires, bueno, ha sido de alguna manera uno de las características de origen de Alberto Fernández, ¿no? Digamos, o sea, él llega al lugar o termina siendo propuesto también en parte por el rol crítico que había tenido con Cristina, ¿no? Que era un modo de ampliar la base de esa escena. Ahora, claramente el problema de la palabra no es un problema menor y es uno de los temas que están más cuestionados hoy, ¿no? Más allá de la cuestión judicial que estamos repasando. Totalmente. Insistimos, hay dos causas que van a comenzar, se supone, el año próximo, que es Otesur y Los Sauces, donde las empresas de Cristina Fernández, de la familia Kirchner, están involucradas por haberle dado obra pública a quienes alquilaron habitaciones o compraron... Están involucrados sus hijos. Inmuebles, y están involucrados, exactamente, están involucrados sus hijos, y la mega causa Cuadernos, que tal vez comience más adelante. Sin embargo, allí se derivan de esa causa, de ese mega juicio, distintas etapas, entre ellas el traslado de Muebles al Sur en aviones oficiales. Pero es interesante que la gente en democracia conozca a los jueces, que en este caso le dieron el privilegio. Parece que hay una justicia para el poder y otra justicia para el resto de los ciudadanos. Mirá quiénes son los jueces, algunos antecedentes rápidos. Mira, Daniel Obligado, tal vez el más conocido de los tres,
del Tribunal Oral Federal número 8, porque les concedió el arresto domiciliario a Vudú, en el caso Chicone, cuando para muchos no le correspondía, ¿no? Claro, es el que dijo que porque tenía mellizos necesitaban la presencia del padre. Ahí está, la figura paterna, cuando eso no es algo que gocen la mayoría de los reos. Obligado utilizó como argumento esto, ¿no? Además de los riesgos de la pandemia, lo que vos decías, lo de los hijos. Daniel Obligado, además, es un hombre que viene de la justicia de Lomas de Zamora con algunos antecedentes dudosos que son largos de explicar, pero hoy decidió a favor del poder de turno, hay que decirlo en pocas palabras. Gabriela López Iñiguez, titular del tribunal número 8, también estuvo en el tribunal, está en el tribunal Oral Federal 8, sí. número 8, sí, pero está en el Tribunal Oral número 4, porque es donde se condenó a Lázaro Báez por el lavado de dinero, y está justamente juzgando a Ricardo Jaime por el pago de coimas en la construcción del Tren Bala. Sostuvo... Claro, es la que votó en disidencia. Sí, es la que votó a favor de Lázaro Báez y de los hijos. Exactamente, cuando se habló del lavado de dinero en la ruta del dinero K, que condenó a Báez y a sus hijos por 50 millones de dólares al menos, ella dijo que habría que discutir esa suma, que es un antecedente para la obra pública que, por supuesto, está jugando Cristina Fernández y otros. Y miramos en el otro caso, vamos a ver el otro juez, claro, Michelini. También es la que excarceló a Zanini y a Luis Delía durante ahí tenés. La pandemia. Ponela otra vez. A José Michelini, que es titular en el Tribunal Oral Federal número 1, también en el 8, por supuesto, en este caso, había votado a favor de condenar, en este caso, a Vudú por el famoso domicilio en el Médano. Integró el tribunal que condenó por enriquecimiento ilícito a José López por haber revoleado bolsos con 9 millones de dólares en un convento, un hombre que viene también de la justicia de Lomas de Zamora, pero insisto, 3 jueces cuya decisión impactan en la opinión pública, que deberá ser revisada por la Cámara de Casación. Si vos me preguntás el final de la película, por supuesto, no te lo puedo garantizar, pero es muy difícil que esta causa pueda prosperar. Insisto, una muestra más de que hay audiencias especiales para un tribunal que decide determinar inexistencia de delito y en el medio el entramado de el cuestionamiento a Uno de los cuestionamientos había sido también que no hubiera audiencia pública, ¿no? ¿Cómo se dice? Como que el juicio no se hiciera claro, oral. Que no hay juicio oral, que claro, no se elevó a juicio. Pero claro, el Tribunal Oral Federal número 8 tenía que comenzar un juicio oral y público donde declararan los testigos, escucharan las pruebas. Esto lo evita, digamos. Esto lo evita. Dice que hay inexistencia de delito, que no hay necesidad de comenzar un juicio, es decir, no se pone en marcha la maquinaria judicial y no se puede escuchar a los testigos, no se puede escuchar las investigaciones que consistían también en un aporte de las intervenciones telefónicas con declaraciones muy fuertes, declaraciones que hablaban de cómo había que acompañar en ese momento Irán o cómo había que proteger, según estos jueces, no de las alertas rojas de Interpol. Pero, y lo más grave, cómo había que dejar al fiscal de patitas para el norte, como se escucha en una de los audios, fiscal que después apareció muerto, ¿no? Por supuesto, que esta es la clave, recordemos, Nisman muere por esto. Para la justicia hoy que investiga su muerte, para la pericia de Gendarmería, que es la última prueba que tenemos cerca, fue asesinado. Para, por supuesto, sectores del gobierno, se suicidó. Falta que ahora Lagomarsino nos indique que él también está absolutamente libre de toda culpa y cargo, justamente por estar vinculado con la muerte del ex fiscal Nisman.